propongo exponer acerca del reglamento del proceso ontológico disciplinario del ejercicio profesional de la psicología. Antes de iniciar, quisiera dar una breve presentación sobre el Acuerdo 22 del 2024, emitido el 9 de octubre de este mismo año, en el cual se actualizó el proceso ontológico, dando algunas consideraciones generales como que los tribunales tienen la función pública tanto de vigilar y sancionar las faltas éticas dentro de una mala praxis, garantizando pues una buena praxis, valga la redundancia, y la responsabilidad social del psicólogo. Como segundo, tenemos que el proceso no tiene que buscar ser punitivo o económico, sino formativo y ético, buscando que pues, los profesionales en psicología se basen y se ciñan a la norma deontológica. Como tercero, tenemos que la ética profesional del psicólogo tiene que ser siempre basada y regida en la ley 1090 del 2006, como alguna que otra norma complementaria. Como cuarto, tenemos que la confianza siempre va a ser un eje central y principal en la relación del profesional con el usuario, sustentada tanto por la ética como con el como consentimiento informado, la autonomía y el reconocimiento del otro. Como quinto, tenemos que la Corte Constitucional ha reafirmado que el proceso disciplinario siempre tiene que garantizarse y adoptando su naturaleza siempre en una forma ética y administrativa. Como sexto, también se subraya que la ética siempre tiene que regirse por un carácter autónomo, dado que por los procedimientos específicos del ejercicio dentro del campo de la psicología lo exigen. Y como séptimo, tenemos que, conforme al artículo 57 de la ley 1090, se regirán por este nuevo reglamento el tramitar investigaciones deontológicas en contra pues, de los psicólogos en un mal ejercicio de su práctica. Y entrando de lleno con el primer apartado del título 1, de la parte general, con el capítulo 1 de los principios rectores, tenemos que hay una existencia de 20 principios fundamentales que orientan el proceso ético disciplinario, buscando garantizar una justicia, una transparencia y un respeto en el derecho hacia el usuario como el psicólogo y buscando generar una buena praxis. Entonces, como primero tenemos la igualdad de lo material. Todas las personas involucradas en el proceso deben siempre recibir el mismo trato y garantías. Como segundo, tenemos la legalidad. Solo se van a sancionar conductas expresamente definidas como erróneas dentro de la ley 90 de 2006 y con sus modificaciones. Como tercero, tenemos la celeridad. Los procedimientos perdón, deben ser rápidos, sin demoras injustificadas. También, si es necesario, usando medios tecnológicos para la atención al usuario. Tenemos como cuarto el debido proceso. El psicólogo tiene derecho a todas las garantías procesales constitucionales dentro de pues, el ejercicio de su profesión. Como quinta, tenemos la aplicación inmediata de las normas procesales. Las nuevas normas procesales rigen desde su entrada en vigencia. Entonces, siempre hay que tenerse muy actualizado para pues, tener una buena práctica. El reconocimiento de la dignidad humana como sexto. Tenemos que todo participante siempre tiene que ser tratado con un debido respeto como ser humano autónomo. El séptimo, tenemos la presunción de inocencia dentro de la práctica de la psicología. El psicólogo siempre va a presumir de ser inocente hasta que se llegue a un fallo legal. Las dudas siempre van a favorecer pues, al procesado en este caso. En octavo, tenemos la gratuidad. El proceso no va a generar costos para las partes, salvo pues, en excepciones expresas, sino que pues, se busca una manera ética de manejar los fondos. Como noveno, tenemos el non bis in idem. Solo se puede juzgar dos veces al mismo profesional por los mismos hechos. No puede caerse en un juzgamiento constante por alguna mala práctica o alguna incurrencia en una mala ley que se malinterprete. Tenemos como el décimo la prohibición de la responsabilidad objetiva. Solo se va a sancionar a un psicólogo si hay dolo o culpa. No basta simplemente con el resultado del daño. Siempre tiene que haber una culpa o un dolor importante en la mala práctica. Tenemos el onceavo, la favorabilidad. Si una norma posterior es muy benigna o muy buena, se aplicará de preferencia, incluso si una sanción ya se está cumpliendo. Todo esto para mejorar la praxis. En el doceavo tenemos el derecho a la defensa. El psicólogo dentro de un marco legal puede defenderse tanto a sí mismo como con un abogado. Si no puede contar con los medios para contratar a un abogado, se le asignará un defensor de oficio. En el treceavo tenemos la interpretación de la ley ética. Debe buscarse siempre la verdad material, la justicia y la prevalencia dentro de los principios éticos. Como catorceavo tenemos la reserva sumarial. El proceso es confidencial siempre hasta que haya una resolución definitiva. Siempre dentro de un marco legal no se va a revelar información pública hasta que se obtenga pues, el resultado o el fallo. Como numeral 15 tenemos la doble instancia. Toda decisión siempre tiene que ser revisada por un tribunal superior. No pueden tomarse decisiones a la ligera y siempre tienen que estar regidas por este mismo tribunal. Como número 16 tenemos el no reformativo impejus. En una apelación no se puede aumentar la sanción. Si ya se obtiene una sanción, no puede caer a buscarse a generar aún mayor castigo. Siempre lo que se ciñe a la ley. Como número 16 tenemos la proporcionalidad. Toda sanción debe ser acorde a la gravedad de la falta. No puedes juzgar a alguien que porque reveló información confidencial a pena de muerte. Siempre tiene que ser en congruencia con la falta cometida. Como número 19 tenemos, número 18, perdón, se aplican supletoriamente otras leyes, tanto la penal, la procesal como la administrativa, si no contradicen a la misma naturaleza ética. Entonces, no solo nos regimos por la ley 90, sino por algunas leyes más complementarias. Como número 19 tenemos la imparcialidad. Los magistrados que investigan no pueden juzgar el mismo caso. Siempre tiene que separarse las funciones de quien juzga como de quien investiga toda información dentro de un marco legal. Como número 20 tenemos la doble conformidad. El proceso tiene derecho a recurrir a cualquier decisión a la que sea desfavorable, siempre por una primera vez. Bueno, siguiendo con el capítulo 2, aquí se comprenden dos artículos, el número 2 y el número 3, donde principalmente el artículo 2 nos habla sobre quiénes son las entidades encargadas de investigar y sancionar a los psicólogos. Estos serían los tribunales deontológicos y bioéticos de psicología, los cuales se encargarían, realizarían sus acciones, ya sea por decisión de la organización, ya si quieren investigar pues a un profesional por propia decisión, o si se presenta un informe o una queja sobre la supuesta violación de alguno de lo que está establecido en la ley 1090 de 2006. Luego también se nos habla sobre cuáles son las funciones que tiene cada uno de los tribunales departamentalmente y nacionalmente, mientras que el departamental es el que se encarga en primera instancia del caso presentado y es el que lo investiga desde sus inicios. Ya luego el nacional vendría a tomar en cuenta cuáles son las apelaciones, las objeciones, para tener como una vista
más amplia del caso y estudiarlo como tal. También se nos habla en el artículo 3 sobre una independencia con la que cuenta pues la parte ontológica de otro tipo de procesos, ya sean judiciales o administrativos. Esto quiere decir que mientras un psicólogo puede estar pasando por un proceso deontológico, al mismo tiempo podría estar pasando por una investigación judicial, y esto no tendría que ver nada lo uno con lo otro y podrían estar pasando al mismo tiempo. Bueno, ahora hablando del capítulo número 3, que es las faltas, la en teología primero se nos expone que sería una falta, que es una acción o una omisión frente a un derecho, un deber, una obligación o una prohibición que hay en la ley 1090 de 2006. Bueno, nos dice que hay una clasificación de estas, hay una que es grave y otra que es leve, y que digamos la gravedad se tendrá en cuenta de acuerdo a ciertos criterios, como estos serían, por ejemplo, la culpabilidad que tiene el profesional, las afectaciones que hay pues al usuario o a terceros, el nivel de experiencia que tenga el profesional, las motivaciones que lo llevaron a cometer esta acción. También nos habla un poco de qué serían entonces las causales de exclusión, que esto podría, de exclusión de la responsabilidad deontológica podría ser, por ejemplo, que haya sido una entidad de poder el que haya mandado a ejecutar cierta acción a la cual respondió el profesional, o también podría ser, por ejemplo, la imputabilidad, que sería, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, alguna condición que le impida al profesional darse cuenta del acto ilícito que cometió. La extinción de la acción deontológica se puede dar por dos motivos, el cual uno sería pues la muerte del profesional, y la segunda sería pues la prescripción, que la prescripción hace o da referencia a cuando el proceso no avanza o no, sí, no se ejecuta dentro del tiempo establecido. Hablando pues de la prescripción, se nos dice que hay una prescripción de 5 años, o sea que un caso tiene 5 años como tal para avanzar. Si en estos 5 años no hay ninguna resolución de cargos, entonces el caso llegaría hasta ahí. Dada que si hay una resolución de cargos, entonces la prescripción se detiene y se tienen 2 años adicionales para que se finalice con el caso. Luego pues como tal, la resolución de órdenes se daría cuenta a la imposición de la sanción. Si se da una imposición de sanción, la ejecución de lo que propone la sanción debería tener un lapso, una prescripción de 3 años. Pasados los 3 años, si no se ejecuta nada con respecto a la sanción, pues nuevamente el caso se cerraría y se extinguiría ahí. Bueno, siguiendo entonces con el capítulo número 4, que lleva por nombre las sanciones y comprende de los artículos 2 al 20, aquí se nos habla pues como tal de las características que tienen las sanciones, donde principalmente se nos dice que hay 4 tipos de sanciones, que son la amonestación verbal privada, la amonestación escrita privada, la censura escrita pública, y la suspensión temporal del ejercicio profesional hasta de 3 años. Bueno, como tal, también se nos habla en el artículo número 13 sobre el ejercicio pedagógico. Este ejercicio pedagógico es como un tipo de presentación que se le impone al profesional, que es supervisada por el tribunal, donde pues el profesional hace una presentación como tal, que de evidencia de que es consciente de pues los daños que generó durante su actuar, y que también evidencie como un compromiso con la resolución del caso. Y pues el cambio de la conducta. También se nos dice que pues la gravedad irá de la mano con pues lo que se le imponga, o la sanción que se le imponga pues al profesional, y también hay pues factores agravantes y factores de atenuación, como por ejemplo en los agravantes podría ser que el profesional pues tenga antecedentes a 4 años atrás desde el día que se cometió la acción, y estos antecedentes pues no hayan tenido ningún tipo de resolución, o que se vuelva a incurrir en el mismo, pues como tal, en la misma acción, en la misma problema eh, durante los 4 años siguientes pues a la primera sanción que se le haya impuesto. Y también podría ser factores de atenuación, por ejemplo, reparar voluntariamente el daño que él mismo realizó, mostrar como colaboración con la investigación, no tener antecedentes disciplinarios el día que se cometió la falta, o pues tener una actitud de arrepentimiento y de reflexión frente a la acción cometida. Luego se nos habla sobre la publicidad de las sanciones, donde se nos dice que las 2 primeras sanciones pues no son públicas, sino que son privadas, y las últimas 2, las cuales sería la censura y también la detención del actual profesional. Estas sí serían públicas y se tendría acceso a este tipo de información. Se nos habla pues entonces de qué pasa cuando se le quita el ejercicio profesional al psicólogo, y pues en este tiempo el profesional no puede realizar ningún tipo de firmar ningún documento, ejercer, y si lo hace estaría incurriendo todavía en un problema más grave. Bueno, por último nos habla de la rehabilitación, y esto es cuando el profesional cuenta como con evidencia disponible de su
arrepentimiento, de que se resarció del problema, y ya luego hablaríamos del registro de sanciones, donde el tribunal solo quitaría esta información pública por una prescripción de 3 años, o si pues la falta ya fue solucionada. Hoy vamos a revisar dos capítulos claves del reglamento que rige el proceso disciplinario de los psicólogos. Estos son los capítulos 5 y 6. Estos capítulos se centran en quién juzga y cómo se garantiza que ese juicio sea justo e imparcial. Entonces, el capítulo 5, que nos habla de las salas probatorias, explica cómo están organizados los tribunales para manejar las investigaciones. Aquí nos hablan de las salas comprobatorias, que son como aquellos equipos que llevan a cabo las investigaciones. Entonces, cada una está compuesta por 3 magistrados. Uno es el magistrado instructor, que es quien impulsa la investigación y proyecta las decisiones. Los otros 2 son los que estudian el caso y votan a favor o en contra de las propuestas. El sistema de votación y garantía son esas decisiones importantes, es decir, como abrir una investigación formal o formular cargos. Entonces requieren un voto mayoritario de la sala. Por ejemplo, si un magistrado no está totalmente de acuerdo, puede presentar una aclaración de voto. Esto solo si se discrepa como de la justificación o es como un salvamento de voto. Esto es si está totalmente en contra de la decisión. Esto asegura que todas las perspectivas sean consideradas. Como tercer punto, tenemos la emergencia por congestión, y es como cuando el reglamento es práctico. Entonces, si un tribunal tiene demasiados casos, puede declarar una emergencia por congestión. Esto permite que los expedientes sean remitidos a otros tribunales que tengan menos carga, en lo que garantiza pues la celeridad del proceso. Por otro lado, tenemos el capítulo 6, que nos habla de los impedimentos y recusaciones. Entonces, en este capítulo abordamos el artículo 26 al 29, en donde nos habla que es fundamental porque allí garantiza la imparcialidad de los jueces. Entonces, el objetivo es asegurar que ningún magistrado tenga un conflicto de interés personal o profesional que afecte su juicio. Como segundo punto, tenemos los causales de impedimento, y es donde el reglamento pone como en lista ciertas situaciones en específico que impiden a un magistrado conocer un caso. Entonces, los más importantes que tenemos allí son tener un interés directo en la actuación, tener parentesco hasta 4º grado de consanguinidad con el investigado o la persona pues, que coloca la queja, haber actuado previamente como psicólogo o abogado en alguna de estas partes, tener algún tipo de amistad íntima o enemistad, de hecho también, grave con estas partes, y nos habla también de los mecanismos de control. Entonces, es cuando pues, un magistrado reconoce que en alguna de estas causales debe declarar de carácter escrito. Cuando existe un impedimento o una reacusación, debe actuar de una manera disciplinaria, porque se suspende hasta que se resuelva el conflicto, lo que garantiza que el proceso solo avance con jueces totalmente imparciales. Entonces, en resumen, estos 2 capítulos que abordamos acá establecen en sí la estructura colegiada, por así decirlo, como salas probatorias y los mecanismos de transparencia, impedimentos y recusaciones que son necesarias para el proceso ético disciplinario de los psicólogos, y pues para que este precisamente sea justo, serio y que claramente pues esté apegado a la ley. Muchas gracias. Ahora vamos a ver lo que son los sujetos procesales e intervinientes. En el capítulo 7 nos define quiénes son las personas que participan dentro del proceso disciplinario y cuál es el papel de cada una de estas. Primero nos indica que los sujetos disciplinarios son exclusivamente los psicólogos que ejercen legalmente pues, la profesión en Colombia, lo que significa que solo quienes cumplen con todos los requisitos de la ley 1090 pueden ser investigados por los tribunales deontológicos. Si una persona ejerce actividades propias de la psicología sin título o sin cumplir todos los requisitos legales, el caso no se investiga por este proceso. En lugar de esto se remite como a la Fiscalía o a otras autoridades, porque se considera que está en un ejercicio ilegal de la profesión. Dentro de esta actuación disciplinaria aparecen 3 figuras: el investigado, el quejoso y el informante. Sin embargo, pues es importante aclarar que solamente el investigado y su defensor son sujetos procesales, o sea, el psicólogo y su abogado, lo que significa que son los únicos con derecho a intervenir en todas las etapas del proceso y a ejercer defensa. El quejoso, es decir, la persona que presenta la denuncia, tiene una intervención limitada. Puede presentar la queja, entregar las pruebas que tenga y recurrir a algunas decisiones, como el archivo o el fallo absolutorio. Por ejemplo, si alguien denuncia a un psicólogo por vulnerar la confidencialidad, esa persona podría aportar mensajes, documentos o testigos que respalden lo que está diciendo, pero no podría intervenir como tal en todas las diligencias, ni tampoco exigir como en actuaciones especiales. El informante ya tiene como un papel mucho más restringido, porque solamente puede entregar información y pruebas, pero no puede recurrir decisiones, ni pedir copias, ni nada de eso. En cambio, los sujetos procesales, que son el psicólogo y su abogado, sí tienen varios derechos. Pueden solicitar, aportar o incluso controvertir pruebas, también presentar cargos, pedir copias del expediente e intervenir en las diligencias y apelar en las decisiones.
Esto garantiza como el debido proceso y la defensa del profesional. También se establecen deberes como actuar con respeto, buena fe, hay que actualizar los datos de contacto, asistir a las citaciones y evitar comunicarse de manera privada con magistrados o funcionarios del tribunal, ya que esto pues está prohibido y podría influir tanto en el fallo y generar sanciones adicionales. También tenemos el capítulo 8, que es la gestión documental del proceso. Este explica como tal, o sea, cómo debe manejarse el expediente para que la información esté protegida y sea confiable. Este expediente siempre debe existir en dos versiones, una física y otra digital. El expediente físico debe contener como todas las actuaciones y las pruebas organizadas en orden cronológico. Por su parte, el expediente digital funciona más como un respaldo y debe estar actualizado y disponible para la consulta cuando sea necesario. Esto es importante porque nos ayuda a proteger la transparencia del proceso. Por ejemplo, si un expediente en físico se llegara a dañar o algo así, la copia en digital nos va a permitir recuperarlo. Y si no se puede recuperar, pues la sala probatoria debe repetir esas diligencias para no afectar el derecho a la defensa del psicólogo investigado. Además, el acuerdo nos exige como la trazabilidad de la información, la seguridad y la responsabilidad ambiental en el uso de estos documentos. Esto nos va a ayudar a garantizar que las actuaciones no se alteren, no se pierdan y puedan consultarse legalmente cuando sea necesario, permitiéndonos así tener transparencia en todo el proceso y respeto por el derecho al debido proceso del profesional. Seguimos con el título 2 en el capítulo 1, que va del artículo 42 al 60 del proceso disciplinario para psicólogos, el cual aborda la regulación integral de la prueba desde su presentación y valoración hasta su aceptación o rechazo, así como qué medios se pueden usar para demostrar los hechos investigados. El objetivo central es garantizar que toda decisión disciplinaria esté sustentada en pruebas legales, imparciales y verificables, respetando el debido proceso, los derechos del investigado y la búsqueda de la verdad real. Iniciamos con el artículo 42, que habla de la necesidad y carga de la prueba. Las decisiones del tribunal deben sustentarse únicamente en las pruebas legalmente aportadas. La carga de la prueba recae en quien afirma un hecho. Un ejemplo de esto puede ser un paciente que acusa a un psicólogo de violar la confidencialidad. Para ello debe presentar evidencias como grabaciones, testimonios, correos, documentos, entre otros. Sin embargo, el tribunal no puede sancionar sin una prueba sólida. Seguimos con el artículo 43, que habla de la valoración íntegra de la prueba. Aquí el tribunal debe analizar de forma conjunta las pruebas aplicando la lógica, que es la coherencia, la ciencia, que es el conocimiento técnico, y la experiencia, que es el criterio profesional. Aquí la decisión debe justificar la valoración de cada prueba. Seguimos con el artículo 44, que habla de la imparcialidad de la búsqueda de la prueba. Aquí el tribunal debe buscar la verdad real, investigando hechos tanto incriminatorios como exculpatorios, y este puede ordenar pruebas de oficio. Un ejemplo de esto es un psicólogo que es acusado de negligencia. El tribunal puede solicitar de oficio la historia clínica para verificar la posible existencia de un error. En el artículo 45 se habla de la libertad de las pruebas. Eso quiere decir que cualquier medio de prueba legalmente reconocido es admisible para demostrar los hechos, ya sean testimonios, documentos electrónicos, grabaciones, correos, informes, entre otros. Un ejemplo de esto es, digamos, en un correo electrónico, un psicólogo comparte información inapropiada con terceros. Este puede ser admitido como una prueba digital. Siguiendo con el artículo 46, este habla de la petición y rechazo de las pruebas. Aquí las partes pueden solicitar pruebas, pero el tribunal solo aceptará las que sean útiles y pertinentes en el caso. Se rechazarán pruebas inútiles e ilegales. Un ejemplo de esto, digamos, no se aceptará como una prueba válida una grabación secreta de una sesión terapéutica, ya que se está violando la confidencialidad. El artículo 47 habla del apoyo técnico. Aquí el tribunal puede solicitar asistencia gratuita a instituciones estatales como universidades, hospitales, entre otros, para obtener información técnica o científica. Un ejemplo es, digamos, en un caso de una mala aplicación de una prueba psicométrica, el tribunal puede pedir a una universidad un informe técnico sobre su uso adecuado. En el artículo 48 se habla de la oportunidad para controvertir la prueba. Aquí las partes tienen derecho a cuestionar las pruebas una vez que accedan al expediente, garantizando el derecho de defensa. Un ejemplo de esto es si una persona presenta un testimonio en contra del psicólogo, este puede solicitar una contraprueba o la declaración de otro testigo. El artículo 49 habla de la inexistencia de las pruebas. Aquí las pruebas obtenidas sin cumplir los requisitos legales o violando derechos fundamentales carecen de validez y no pueden usarse para la decisión. El artículo 50 habla de la utilización de medios técnicos y tecnológicos. En el proceso pueden utilizarse medios digitales como videollamadas, grabaciones, plataformas virtuales, entre otros, y las pruebas pueden almacenarse de forma electrónica. Un ejemplo de esto es, digamos, una audiencia que puede realizarse por Zoom y grabarse como prueba oficial. Siguiendo con el artículo 51, estos son los medios de prueba. Aquí se reconocen diversos tipos de prueba como la confesión, testimonio, peritaje, inspección, documentos, pruebas científicas, pruebas trasladadas e indicios que son analizados lógicamente. Un ejemplo de un indicio podría ser que si un psicólogo destruye documentos tras una queja, este hecho puede ser un indicio de culpabilidad. El artículo 52 habla de la confesión como un medio de prueba. La confesión ocurre cuando el psicólogo investigador reconoce los hechos que se le imputan dentro del proceso disciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando éste admite haber realizado una acción contraria al código deontológico o reconoce su responsabilidad.
Siguiendo con el artículo 53, está muy relacionado con el anterior, y estos son los requisitos de la confesión o aceptación de cargos. Aquí se establecen unos requisitos básicos que son: debe hacerse ante el tribunal competente y no ante cualquier persona. El profesional debe estar asistido por su defensor, o sea, su abogado. Debe hacerse de manera libre, consciente y voluntaria, sin presión o manipulación de terceros, y debe haber conocimiento de las consecuencias que implica hacer los cargos. También debe referirse a hechos ciertos y personales, es decir, acciones que el mismo psicólogo realizó. La confesión puede servir como prueba y también como atenuante de la sanción si se hace en una etapa temprana del proceso. En el artículo 54 se habla del testimonio. En este, cualquier persona puede ser llamada a declarar bajo juramento, excepto los familiares cercanos del implicado. El magistrado y las partes pueden formular preguntas y se puede recusar testigos por falta de credibilidad. En el artículo 55 se habla del peritaje. En este se solicita un perito cuando se requiere conocimiento especializado. El perito debe acreditar su experiencia e imparcialidad, y las partes pueden objetar en el dictamen. El costo lo asume quien lo pide, salvo que el tribunal lo ordene de oficio. En el artículo 56 hay un impedimento o recusión de los peritos. Si un perito tiene interés personal o vínculo con las partes, puede declararse impedido o ser recusado. La sala probatoria decide en un plazo de 10 días. En el artículo 57 se hace una inspección ocular. Aquí hay una observación directa realizada por el magistrado en un lugar, documento o bien relacionado con los hechos. Se documenta lo observado y se puede convocar testigos o peritos. El artículo 58 habla de los documentos auténticos, en donde se define cómo se determina la autenticidad de un documento. Se presume auténtico si se reconoce ante la autoridad, está en registro público y no se tacha de falso en 5 días o es reconocido implícitamente. Se aceptan documentos digitales. El artículo 59, que es de la prueba trasladada, en este se permite utilizar pruebas validadas obtenidas en otros procesos judiciales o administrativos, evitando duplicar esfuerzos. Y como último tenemos el artículo 60, que habla de la práctica de pruebas por comisionado. Aquí, si las pruebas deben practicarse en otra ubicación, el magistrado puede delegar en otras autoridades como personerías o alcaldías, especificando el alcance y plazo de la comisión. Bueno, siguiendo con el capítulo número 2, que lleva por título de las nodalidades, principalmente se debe entender que es una nodalidad, y una nodalidad es cuando en el proceso ético se comete un error que suele ser grave y debe corregirse y rehacerse para el debido proceso del caso. Bueno, como tal, el documento nos supone que hay 4 tipos de situaciones donde se puede presentar una nodalidad. La principal pues, es cuando el tribunal no es competente para tomar acciones dentro del caso. Otra podría ser cuando los cargos formulados no son precisos o son un poco vagos, también cuando se presentan irregularidades que violen el debido proceso y cuando se vulnera el derecho a la defensa. Si bien establece que se pueden presentar nodalidades, también dice que los procesos que hay evidencia que se ejecutaron correctamente van a seguir teniendo el mismo valor y no se van a tener que modificar en ningún caso. Luego nos habla del proceso por el cual se llevarían o por el cual se presentan unas nodalidades, donde nos dice que hay 2 tipos, que es de oficio, cuando es el mismo tribunal el que se da cuenta que cometió un error y pues propone corregirla, y la otra es pues la solicitud de parte, que es cuando el psicólogo en cuestión tiene pruebas que fundamenten una nodalidad en el proceso. Bueno, ya nos hablan de que se presenta la nodalidad y es el tribunal el que debe analizarla y ver dónde están los errores propuestos para saber si hay una corrección o no. Si hay una corrección, pues se deben repetir o rehacer estos procesos desde el día que se cometió el error. Si no, pues el proceso va a continuar de la manera que se venía presentando. Ahora bien, por último nos dice que exista una nodalidad no significa que el proceso termine, sino que si se subsana el error cometido y se reanuda el trámite pues desde el punto que se corrigió hasta la finalización del caso. Bueno, ahora en cuanto al capítulo 3 correspondiente a los recursos, tiene como objetivo regular los procedimientos y las condiciones en que las partes pueden presentar e interponer esos recursos en el proceso deontológico disciplinario. El primer recurso es el recurso de hecho, el cual está contemplado en el artículo 73. Como cuestiones importantes de este recurso, este procede contra la decisión que rechaza un recurso de apelación. Se deben poner entre los primeros 15 días hábiles siguientes a la notificación y pues tiene como finalidad o objetivo principal el impugnar la resolución que pues niega esta apelación, y si no se sustenta oportunamente, el magistrado puede rechazarlo mediante un auto sin como opción a un recurso adicional. En cuanto al trámite de recurso de hecho, artículo 74, este dice que una vez sustentado el expediente se remite al Tribunal Nacional en 3 días hábiles. El Tribunal Nacional designa pues, la sala correspondiente y el magistrado ponente y tiene 30 días hábiles pues, para emitir el proyecto de resolución. Y tras la presentación del proyecto, pues la sala analiza y pues vota en igual plazo. En cuanto al desistimiento del recurso, que sería el artículo 75, se debe tener en cuenta que la parte puede desistir del recurso, pero solo antes de que la sala resuelva. En cuanto a fallos sancionatorios y suspensorios, artículos 76 y 77, cuando se presenta un fallo sancionatorio que ordena suspensión temporal, la contraparte puede presentar recursos de apelación pues, para este fallo. Y cuando no se interpone como tal recurso de apelación contra esta sanción, el expediente pues, se remite a consulta del Tribunal Nacional de Deontología y Bioética.
Y por último, en cuanto a la sustentación de recursos, que sería el artículo 67, el recurrente debe pues declarar por escrito las razones que justifican su recurso y la sustentación debe pues realizarse en el mismo plazo para impugnar, si no pues el recurso queda pues como desierto. Bueno, y en general como aspectos claves de este capítulo es que los principales recursos fueron el de hecho y el de la apelación. El recurso de hecho, como ya sabemos, se utiliza específicamente para impugnar el rechazo a estas apelaciones. También es importante que pues, los procedimientos tienen como estos plazos estrictos en tiempos para garantizar pues, la seguridad jurídica y que tanto la sustentación escrita como la remisión de estos expedientes en los plazos establecidos específicamente por los tribunales pues como que ayudan a fundamentar esos procesos de los recursos y pues ayudan como a su agilización y debido proceso. Capítulo cuarto del título 2 tenemos la investigación formal de los artículos 97 al 100. El capítulo cuarto regula la fase de la investigación formal, lo cual pues, constituye una etapa obligatoria en el proceso ético disciplinario. Se desarrolla pues a su vez identificando hechos, posibles responsables y se han hallado indicios pues si se han hallado indicios de una falta profesional. Su objetivo siempre central va a ser comprobar la existencia de la conducta errónea, determinar si pues sí o no constituye una falta deontológica y pues establecer la responsabilidad dentro del psicólogo. Como artículo 97 tenemos la investigación formal. La sala probatoria ordenará mediante pues, una resolución el inicio de una investigación formal cuando existen elementos que indiquen que la conducta está constituyendo una falta disciplinaria. La resolución se sustenta bajo la queja, la información de los resultados de la obligación preliminar. Busca también verificar los hechos, establecer pues, su naturaleza disciplinaria y las circunstancias de modo, en tiempo y lugar, y definir pues, si hay una responsabilidad o no por parte profesional. No admite recursos, o sea, no se puede llegar a apelar y pues es de un carácter obligatorio. En cuanto al artículo 98, el contenido de la resolución de apertura, la resolución indica que se inicia una investigación formal, siempre tiene que contener lo siguiente: un resumen del trámite procesal previo, la descripción detallada de los hechos que originaron pues, esta misma investigación, la relación de pruebas decretadas en pos de comprobar los hechos, la orden de incorporar antecedentes disciplinarios del investigado, si están o no dentro del expediente del mismo, y como quinto, la orden de recibir la ratificación o ampliación de la queja, cuando pues, se consideren estrictamente necesario, en pos de confirmar la situación que llevó a esta misma queja de la falla del uso del código deontológico. Esto pues en pos de garantizar un registro claro, estructurado del proceso y pues que haya una buena trazabilidad de las decisiones a tomar dentro del mismo. Como artículo 99 tenemos la notificación. Este pues se basa en lo siguiente: la resolución de apertura de la investigación formal siempre tiene que ser notificado al psicólogo que haya incurrido pues, en la queja o la falta, al psicólogo que está siendo investigado, según pues los procedimientos establecidos legales. Se deja siempre constancia que el expediente de dicha notificación al mismo. Como tercero tenemos el investigado junto a su defensor tienen siempre la obligación de informar la dirección de notificación y están en constante actualización. De no hacerlo, se entenderá válida la última dirección registrada. Por ende, pues, puede generar fallas a la hora de suministrar la información dentro de, pues, el proceso legal. Y como artículo 100, tenemos el término de la investigación formal. Este pues, se basa en lo siguiente: el término ordinario es de 4 meses, contados pues, desde la apertura del inicio de la investigación. En casos complejos, 3 o más faltas, o 3 o más psicólogos implicados, el término será de 6 meses. Los plazos pues, siempre están sujetos a ampliación, mediante pues, motivado pues, por la misma sala probatoria, a petición también del magistrado instructor o por alguna causa justificada. En cuanto a parágrafos, tenemos que el parágrafo 1 define que si durante pues, esta investigación surgen nuevas conductas erróneas dentro o que fallen al código deontológico, que estén directamente relacionadas a los hechos en curso por los que se investiga, podrían darse dentro del mismo expediente otra investigación, pero si no guardan relación se abrirá una nueva investigación. En cuanto al parágrafo 2, tenemos que se regula la continuidad del procesal cuando se identifican unas nuevas circunstancias relevantes o si se requiere ampliar pruebas dentro del mismo marco de los hechos, buscando así generar pues, una mejor manera a la hora de dar el mismo proceso probatorio y el mismo proceso legal. Como alguna síntesis general de este apartado, tenemos que la investigación formal representa la fase central del proceso ético disciplinario. Y pues en ella se define con pruebas, acciones formales y en donde el psicólogo, si se define si el psicólogo, perdón, cometió o no una falta deontológica, enfatizando tanto la exhaustividad probatoria, el respeto debido al proceso y la claridad procedimental. También es necesaria. Bueno, ahora yo les hablaré del título 3 que corresponde a las etapas del proceso deontológico. Este se divide en 14 capítulos, pero yo les estaré hablando de los primeros 7. El primero de estos es la etapa previa del proceso deontológico, la cual tiene como objetivo verificar los requisitos formales de la queja o informe que se va a presentar y determinar la competencia del tribunal tanto para recibir como para analizar y solucionar dicha queja. Esta debe contener los datos personales tanto del informante como de la presunta persona responsable de los hechos, a no ser que la denuncia sea anónima, pues se omitiría los datos personales pues, del informante. Sin embargo, sí se necesitan precisamente los datos del presunto responsable de los hechos. Estos datos que contienen correo electrónico, nombre completo, dirección o bueno, medio donde uno se puede contactar con estas personas, características pues como el profesional, a qué área hace parte, si tiene tarjeta profesional y lo más importante, la descripción general de los hechos a estudiar como tal. Y esto es muy importante porque todo esto se hace bajo juramento. ¿Esto para qué? Para que se dé una recepción formal pues, de la queja o informe por parte del secretario del tribunal y se debe tener en cuenta que hay un plazo máximo de 3 meses pues, para completar esta etapa. Aquí lo que se hace es la verificación de los datos, principalmente del presunto responsable. Porque es importante saber si es psicólogo, si este cuenta con una tarjeta profesional y si esta tarjeta profesional es vigente, si ya ha tenido sanciones por hechos similares o diferentes o si tiene antecedentes, que es muy importante pues, para este proceso. Y pues esta etapa como tal no implica decisiones de fondo, sino que simplemente es como una revisión formal y preliminar para determinar pues si se procede la sanción y si es como viable que el tribunal la analice.
Bueno, ahora como tal en el capítulo 2 nos hablan sobre el inicio del proceso deontológico. Entonces ya cuando la queja ha sido recibida por el tribunal departamental, tiene 5 días hábiles pues como para iniciar el proceso deontológico. Este puede ser iniciado por el tribunal o pues como ya sabemos o anteriormente lo dije, por una queja presentada por un tercero. Cabe resaltar que esta queja no puede ser anónima a no ser que se cuenten con los hechos o las pruebas suficientes para pues como para aceptar una queja anónima debido pues a un proceso irregular de parte de un psicólogo. Como ya sabemos, esta queja pues debe contener la información básica de hechos detallados y pues cuando la queja proviene de otros tribunales deontológicos, estos no pueden actuar en el mismo proceso. Bueno, ahora en cuanto a la averiguación preliminar, la cual tiene como objetivo determinar si la conducta en sí denunciada constituye una falta ético-disciplinaria o no, esta es recibida por la sala probatoria, la cual ordena el inicio de la averiguación mediante un auto. Este auto contiene la descripción de los hechos, pruebas, órdenes de diligencia y notificaciones. Este proceso normalmente se da en el plazo de 2 meses y es importante saber que la averiguación no debe extenderse más allá de los hechos denunciados y hechos anexos. Por ejemplo, denuncias adscritas a otro tribunal o hechos que incurrieron en un tiempo diferente al que se está presentando en la queja pues, que se está analizando. Cuando acá se tiene que hacer la identificación del presunto responsable, y cuando esta identificación se logra, se le notifica pues, a este presunto responsable que aporte documentos dentro de 5 días hábiles, documentos como su título profesional, su tarjeta profesional o cualquier otro documento que certifiquen que él es apto para realizar pues, su labor como profesional. De no poder realizarse como la identificación dentro de un plazo rápido, pues tienen de hecho los 2 meses para hacer la identificación y pues seguir realizando pues, el proceso. Bueno, en cuanto a la cuarta etapa, se le denomina investigación formal y aquí lo que se hace es recopilar pruebas y evidencias suficientes para determinar pues, si hay una falta disciplinaria. Esto se hace a través de audiencias, entrevistas, recolección de pruebas y documentos. Y pues es el paso siguiente a la averiguación preliminar porque pues, ya tenemos como los implicados en los hechos, entonces vamos a empezar a hacer pues como todas estas audiencias y entrevistas para recopilar todas esas pruebas pues para determinar si de hecho se incurre en una falta disciplinaria. Acá se garantiza pues obviamente el derecho de defensa del presunto infractor y pues también la presentación de pruebas que puedan defenderlo en este proceso. Acá pues el resultado va a ser la propuesta de calificación de la falta y este proceso normalmente se hace en un plazo de 4 meses. Sin embargo, si se están denunciando 3 hechos o más, se da un plazo de 6 meses pues por la cantidad de pruebas a recopilar y pues porque ahí se extendería más el proceso. Bueno, después de recoger todas las pruebas, se pasa a la calificación de la investigación, la cual tiene como objetivo analizar dichas pruebas y determinar si la conducta constituye o no una falta deontológica. En tal caso de que la decisión pueda determinar pues, que no existe tal falta deontológica, se archivará el caso. Y en tal caso pues, de que si hayan méritos para imponer la sanción, se pasa a la etapa de descargos y etapa probatoria, que es la siguiente. Normalmente la resolución de los cargos tiene como la descripción de los hechos, los presuntos implicados en estos hechos y todo esto como a partir de la norma principalmente de la ley 1090 del 2006. Al análisis de todas las pruebas que se hizo, también se tiene en cuenta pues con la contraparte o el derecho pues que tenía el investigado a defenderse, se hace el análisis y pues al final pues se llega pues a la decisión. Después de esto, como les comenté, sigue la etapa de descargos y etapa probatoria. A partir de este informe, el presunto infractor puede pues, presentar observaciones e igualmente defenderse. Se admiten, valoran y califican las pruebas aportadas tanto de la defensa como de la contraparte y se realiza una audiencia de juzgamiento garantizando pues, la igualdad y debido proceso pues, de las dos partes implicadas. Bueno, y como capítulo 7, la etapa probatoria en la cual se deliberan y se presentan y valoran estas pruebas recopiladas pues durante toda la investigación y presentadas en los diferentes informes. Acá los magistrados pues emiten un fallo que concluye si hay falta ética o no, pero pues para esto faltan como algunos pasos que mi compañera Daniela ya les va a explicar. Bueno, hasta acá es importante como que hagamos un resumen de lo que llevamos como el proceso deontológico hasta la etapa 7. Recordemos que este proceso inicia pues con la lectura formal y verificación de los requisitos pues para recibir esa solicitud de queja que se está haciendo por el tribunal o por un tercero. Se sigue con el inicio formal y la asignación de la causa pues, de la falta deontológica, la averiguación preliminar e identificación pues, de los actores en los hechos y la investigación formal pues, para recopilar pruebas y pues, a partir de esto se calificará la falta. Después pues, de la etapa probatoria, en donde pues, se analizan todas las pruebas presentadas tanto por el identificado pues, como presunto actor de los hechos o por los otros implicados y pues esto ya culmina como en una decisión final que puede implicar la sanción o el archivo del caso. Pero pues para esto pasan algunos pasos que pues ya mi compañera les va a explicar. Bueno, pasando ya al capítulo 8, llamado etapa probatoria, en esta etapa se decide y se practican las pruebas necesarias para esclarecer todos los hechos. Acá, pues tras los descargos, la sala tiene 10 días hábiles para decidir sobre las pruebas solicitadas y decretar otras de oficio. Las pruebas deben ser contundentes, pertinentes, útiles y necesarias, con el objetivo de obtener una evidencia suficiente para decidir si existe o no una responsabilidad disciplinaria. Pasando al capítulo 8, llamado alegatos de conclusión, tenemos que después de las pruebas, ambas partes pueden hablar por última vez por escrito. Acá se tienen 10 días para enviar sus argumentos finales. Y la idea clave que nombran acá es que esta es la última oportunidad de poderse defender antes del fallo.
Con respecto al capítulo 9, llamado fallo de primera instancia, tenemos que es posterior a los alegatos. Entonces acá la primera es la primera decisión oficial sobre la conducta del psicólogo. El magistrado ponente tiene 15 días hábiles para elaborar el proyecto del fallo y la sala otros 15 días para votar. El fallo acá puede ser absolutorio o sancionatorio. El contenido obligatorio incluye hechos, análisis de pruebas, valoración jurídica y ética, sanción o absolución, parámetros del ejercicio pedagógico, orden de notificación, entre otros. Acá se puede apelar, es decir, que se puede pedir que revisen esa decisión. Ya pasando al capítulo 10, llamado segunda instancia, acá otra sala revisa la decisión si hubo alguna apelación. El Tribunal Nacional tiene 30 días hábiles para decidir, y la sala el mismo periodo para votar. Acá se puede confirmar, modificar o revocar el fallo. Esta ya es la última decisión. Y pues acá a veces se puede pedir nuevas pruebas. Ya pasando al capítulo 11, llamado resolución inhibitoria y reclusión de la investigación, el proceso puede terminar antes del fallo. Sí, 1, no hay pruebas o no se pueden obtener. 2, no se acredita la calidad del psicólogo. Y 3, no hay una falta ética o disciplinaria o se encuentra fuera del tiempo. Pasando al capítulo 12, la ejecutoría de las decisiones. Una vez en firme esta, la sanción se registra dentro de los 5 días hábiles en el sistema de antecedentes. Acá se verifica el cumplimiento de la sanción, como un taller pedagógico o una suspensión. Y esta se hace con el objetivo de que la decisión ya se vuelva oficial y pues se haga cumplir. Con respecto al capítulo 13, llamado revocatoria del fallo sancionatorio, acá se puede solicitar una revocatoria por error o por nuevos elementos. Los requisitos de esta son los datos, la providencia a revocar y pues los motivos sustentados. Si la solicitud está incompleta, se debe corregir en 5 días, y la decisión se toma en máximo 3 meses y no admite ningún otro recurso. Esta es la última oportunidad de corregir un fallo injusto. Y ya, por último, el capítulo 14, llamado transitoriedad y vigencia. Esta norma se aplicará a los procesos nuevos y en curso y comenzó a regir a partir del 12 de noviembre del año 2024.